flores. Alguien abre una bolsa de cempasúchil y el aire se llena de un perfume denso, casi amargo, como si el otoño tuviera voz. Una abuela arrodillada en el suelo traza un camino naranja desde la puerta hasta una mesa iluminada por velas. Un niño, muy serio, coloca un vaso de agua y, sin que nadie se lo pida, baja la mirada como si estuviera frente a alguien vivo. Afuera, en la calle, suena una banda. Adentro, el silencio se rompe con un crujido. El pan se parte y el azúcar cae como polvo. Entonces ocurre lo inesperado. Alguien se ríe, pero no de burla. Se ríe como quien reconoce un paso familiar en la casa. Y la pregunta cae sola. ¿Cómo puede la muerte sentirse tan cercana y al mismo tiempo tan celebrada? Hoy vamos a entrar en ese misterio, de dónde viene, qué significa y qué se mueve por dentro, miedo, amor, orgullo, cuando México decide recibir a sus muertos como invitados. La escena, vista desde fuera, parece una paradoja imposible. Calaveras sonrientes, comida por montones, música, papel recortado que baila en el aire. Y sin embargo, todo gira alrededor de una ausencia. Pero por dentro, para quienes están ahí, no se trata de jugar con la muerte. Se trata de domarla sin negarla, de mirarla a los ojos sin que te paralice, de convertirla en conversación familiar. Y eso, en términos humanos, es una tecnología emocional poderosa. La cámara entra a una casa cualquiera. Podría ser en un barrio de Ciudad de México, en un pueblo de Michoacán, en un rincón de Puebla. Y lo primero que vemos es una mesa transformada. Le dicen ofrenda. No es un simple altar. Es una arquitectura de memoria. A veces tiene 2 niveles, a veces 3, a veces más. En algunos lugares se levantan estructuras grandes, casi como escenarios. Sobre la mesa se acomodan cosas con una lógica que nadie explica con un manual, pero que todos parecen sentir. Vela, agua, sal, flores, comida, retratos. Una tía revisa que la foto no quede oculta. Un abuelo enciende una vela con la calma de quien enciende un faro. El vaso de agua no es decorativo. Para que el alma calme la sed, te dirán, y eso suena a poesía, pero también a una idea práctica. Si vas a viajar desde lejos, desde un mundo donde ya no hay cuerpo, ¿qué menos que ofrecerte agua? Hay un detalle que casi nadie menciona en los videos rápidos de Internet. En muchas familias el trabajo fuerte no empieza la noche del festejo, sino días antes. En una especie de disciplina doméstica, se limpia la casa con una seriedad especial. Se discute qué platillos eran de él o eran de ella. Se compra el pan exacto. Se elige el licor correcto. Es una negociación íntima. ¿Qué recuerdo pesa más, el que duele o el que consuela? Y ahí aparece un primer tema humano. La ofrenda no solo llama a los muertos, ordena a los vivos, les obliga a ponerse de acuerdo, les exige recordar juntos, les prohíbe, por un rato, fingir que la pérdida no existe. Luego vienen los objetos que parecen teatro pero son lenguaje. Las calaveras, de azúcar, de chocolate, de barro, no son porque sí. Ponen la muerte en la mesa para decir, aquí está, no la escondemos. Y a veces llevan nombres escritos, el tuyo, el mío, el de un amigo. Eso confunde al visitante. ¿Por qué escribir tu propio nombre en una calavera? Y la respuesta cuando te la dan sin prisa es brutal y tranquila, porque la muerte también es parte de mí. No es un monstruo de fuera. Es destino compartido. El pan aparece con su forma particular. Pan de muerto. Muchos lo describen como pan dulce, y ya. Pero en el rito funciona como algo más. Comida y símbolo a la vez. Algunas interpretaciones populares dicen que las tiras de masa representan huesos. Otras que el círculo superior es un cráneo. No todas las familias lo explican igual, y eso es importante. Porque en estas tradiciones la precisión no siempre es académica. Es afectiva. Lo que sí es consistente es la sensación. Cuando se parte el pan, se está partiendo también el tiempo. Comemos hoy con quienes ya no comen. La noche se acerca y, en muchos lugares, el centro del ritual se desplaza, de la casa al panteón. Ahí cambia el sonido. La calle se llena, los puestos aparecen, el humo de comida flota, y el cementerio deja de ser solo un lugar de silencio. Las tumbas tienen flores frescas, algunas familias pintan, barren, reparan. Si lo miras con ojos extranjeros puede parecer fiesta sin freno. Pero si te quedas un rato notas otra cosa. Hay risas, sí, pero también pausas largas. Hay chistes, sí, pero también un momento en que alguien se queda quieto como si escuchara. En algunos pueblos se vela toda la noche. No es un evento, es una vigilia. Y la pregunta para ti, que miras desde tu silla,
¿Qué te pasaría por dentro si tu cementerio, en lugar de expulsarte, te invitara a quedarte? Aquí entran los roles. No participa todo el mundo igual. Las abuelas suelen dirigir la coreografía doméstica. Ellas recuerdan, ellas corrigen, ellas deciden si falta algo. Los niños aprenden mirando y copiando gestos. Colocar una vela, no jugar con el fuego, no tocar la foto con manos sucias. Los jóvenes cargan cosas, compran, decoran y a veces, en silencio, hacen preguntas que no se atrevían a hacer el resto del año. ¿Cómo era cuando estaba? Los hombres, según la región y la familia, pueden estar en la logística o en lo ceremonial, pero lo que casi siempre es cierto es que la memoria no es neutra, se administra. Y en esa administración muchas veces las mujeres sostienen el ritual como sostienen la casa. ¿Y cuándo ocurre todo esto? La fecha más conocida es a inicios de noviembre, conectada con calendarios católicos, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Pero México no es un solo México. Hay variaciones regionales que cambian el énfasis. En ciertos lugares se distingue quién regresa primero. A veces se habla de los angelitos, los niños fallecidos, que llegan antes. En otros la preparación se extiende más días. El punto no es memorizar un calendario, sino entender la lógica. Se abre una ventana, una temporada del año donde el vínculo con los muertos es permitido, incluso esperado. Ahora viene el corazón histórico. ¿De dónde sale esta idea de recibir a los muertos? Los relatos más repetidos hablan de un origen prehispánico, y no es puro invento. Hay registros etnográficos, crónicas coloniales, y estudios contemporáneos que señalan que varios pueblos mesoamericanos, con diferencias entre ellos, tenían festividades ligadas a los muertos, a los ciclos agrícolas y a una visión donde la muerte no era un final absoluto, sino un tránsito. En el mundo mexica, por ejemplo, se menciona el viaje al Mictlán, un lugar del más allá asociado con un recorrido complejo. Pero aquí hay que caminar con cuidado. Lo que hoy llamamos Día de Muertos no es una pieza congelada que sobrevivió intacta. Es más bien una mezcla, un tejido hecho con hilos de distintos siglos. Una versión sostiene que la celebración actual es, principalmente, una continuidad indígena que se reacomodó bajo el catolicismo. Cuando llegaron los españoles se impusieron calendarios cristianos y los rituales locales se adaptaron para sobrevivir. Otra versión, que algunos historiadores subrayan, dice que lo que hoy reconocemos como Día de Muertos se consolidó mucho más tarde, ya en México moderno, como una forma de identidad nacional, una tradición que tomó elementos indígenas, católicos y populares, y se volvió símbolo del país, especialmente en el siglo XX. Ambas miradas no se excluyen. Una explica raíces y persistencias. La otra explica cómo se unificó la imagen que hoy circula y qué pasa con esa imagen. Aquí entra uno de los grandes malentendidos de Internet: creer que todo es antiquísimo tal como se ve en las postales. Por ejemplo, la figura elegante de la calavera vestida con sombrero, la Catrina, suele presentarse como ancestral, pero en realidad está vinculada al mundo de la sátira gráfica y a procesos urbanos y modernos. No nació en un templo prehispánico. Nació en un contexto donde la muerte también era crítica social y espejo de clase. Eso no le quita valor. Al contrario, muestra algo precioso de México: la muerte como comentario sobre la vida, incluso sobre la desigualdad. Y entonces, ¿por qué convertir la muerte en algo que admite color y música? Porque la muerte, cuando se vuelve tabú absoluto, se vuelve también tirana. En muchas sociedades se la esconde, se la hace higiénica, silenciosa, rápida. Aquí, en cambio, el rito hace lo opuesto. La coloca en el centro, la vuelve familiar, la hace visitable, no para negarla, sino para domesticar el terror. La función social es doble. Por un lado, une a la comunidad, familia extendida, vecinos, compadres, amigos. Por otro, ordena el duelo, le da forma, le pone fecha, le da tareas. Si estás roto, al menos sabes qué hacer con las manos: limpiar, cocinar, colocar flores. Y eso es medicina cultural. Mira los objetos otra vez y verás que casi todos responden a necesidades humanas básicas: agua, alivio, luz, velas, guía, sal, protección o purificación, según la interpretación local, comida, continuidad del vínculo, flores, belleza pero también señal. El color intenso del cempasúchil funciona como marcador, como si la casa dijera «aquí», y el papel picado, ese detalle frágil que vibra con cualquier brisa, suele leerse como representación del viento, de lo intangible.
de la presencia que no se puede tocar. En el cine suena poético, en la casa suena real, se mueve solo y alguien comenta en voz baja, ya llegaron. Pero no todo es dulzura. Hay tensión, hay presión social, hay familias que sienten obligación. Si no ponemos ofrenda es como olvidar. Y el olvido, en un sistema donde la memoria es vínculo, se siente como traición. A veces también hay conflictos por dinero. La ofrenda puede ser costosa, y esto casi nadie lo dice en voz alta frente a la cámara. La economía también entra al altar. ¿Cuánto gastas para honrar? ¿Qué haces si no tienes? Algunas comunidades y familias resuelven compartiendo, otras simplifican, otras sienten vergüenza. El rito, como todo rito, también puede producir jerarquías. Quién hace mejor, quién cumple, quién queda mal. Y aquí el documental se vuelve más humano. No es una postal perfecta, es vida social. Además, hay casos que descolocan incluso a quienes creen saberlo todo. En algunos lugares la visita al panteón no es silenciosa, sino sonora. Bandas, cantos, rezos mezclados. En otros el énfasis está en la casa, y el cementerio es secundario. En ciertas regiones se cuida mucho la dimensión católica, misas, rosarios. En otras la narrativa local se apoya más en la continuidad indígena, y eso nos enseña algo esencial. No hay un solo día de muertos. Hay muchos días de muertos que comparten una idea y cambian la forma. Déjame contarte 3 escenas reales, descritas en crónicas, testimonios y observaciones etnográficas, que rompen el cliché rápido. Primera, hay familias que colocan en la ofrenda objetos íntimos que no se exhiben en público el resto del año. Una peineta gastada, una libreta con letras, un paquete de cigarros, una taza despostillada. Desde fuera parecen cosas sin valor. Desde dentro son la prueba de algo. La persona fue concreta. No fue un difunto. Fue alguien que tenía hábitos, manías, gustos, humor. Y eso es lo que duele perder. Segunda, en algunos panteones la noche avanza y la gente se queda dormida junto a la tumba, apoyada en sillas de plástico o en el suelo, con cobijas. No es descuido. Es una forma de decir, no te visito de paso, me quedo contigo. En sociedades donde la muerte se administra en horas de oficina, esta imagen es casi inconcebible. Tercera, en tiempos recientes se han documentado discusiones dentro de comunidades por la espectacularización, concursos de altares, desfiles, turismo masivo. Para algunos es orgullo y economía local, para otros es pérdida de intimidad. Y ahí aparece un conflicto moderno. Cuando un rito se vuelve símbolo nacional o atractivo global, ¿qué se gana y qué se pierde? Y hablando de turismo, aquí va otro mito muy común. Los mexicanos se burlan de la muerte. No exactamente. La ironía existe, sí. El humor existe, sí. Pero reducirlo a burla es no entender la profundidad del mecanismo. El humor muchas veces es una manera de respirar frente a lo inevitable. Es una válvula. Una forma de no ser aplastado. En entrevistas contemporáneas, muchas personas explican que lo hacen por amor y por memoria, no por morbo. Y eso se nota en un gesto mínimo. Cuando alguien acomoda una vela para que la foto quede iluminada, no lo hace como quien monta un show. Lo hace como quien cuida a alguien. La historia, además, tiene heridas. La colonización trajo imposiciones religiosas, cambios en las prácticas funerarias y nuevas reglas sobre lo permitido y lo prohibido. Hay registros de misioneros que describen prácticas locales con incomodidad, a veces con condena, a veces con curiosidad. Con el tiempo, la negociación produjo lo que hoy se ve. Rezos católicos junto a símbolos y sensibilidades que no encajan del todo en el molde europeo. Este mestizaje no es armonía perfecta. Es un campo de tensiones donde la gente defendió su manera de entender el vínculo con los muertos. Y aquí, justo aquí, empieza lo más interesante. Porque la fiesta no es solo sobre la muerte, sino sobre quién tiene derecho a seguir presente. La ofrenda dice, aunque ya no estés, aquí sigues teniendo lugar. Y esa idea sostiene a familias enteras. Al mismo tiempo marca una frontera. Los muertos regresan, pero regresan con reglas, con fecha, con ritual, con un marco que evita que el dolor se coma todo el año. Es como si la comunidad dijera, te damos esta noche, este camino de flores, esta luz, y luego te dejamos ir, porque también tenemos que vivir. La cámara vuelve al inicio. La abuela se endereza con esfuerzo, mira el camino de cempasúchil y susurra una frase que se repite en Mino de Secatendase, muchas casas con distintas palabras. Aquí está tu lugar. Y tú que miras, quizás sientes un nudo extraño.
porque no es macabro, pero tampoco es ligero. Es algo más difícil de nombrar, intimidad con lo inevitable. Y cuando crees que ya lo entendiste, aparece otra puerta. Una figura que no está en todas las casas, pero que crece en calles, mercados, veladoras, y que abre un debate feroz dentro y fuera de México. Porque no toda relación con la muerte en México es doméstica y familiar. A veces es promesa, protección, miedo, poder y también polémica. Golpean la mesa 3 veces, despacio, como si llamaran a una puerta que no se ve. Una mujer joven prende una veladora alta. La llama tiembla y, por un segundo, dibuja en el vidrio la silueta de una calavera con túnica. En el altar no hay flores de cempasúchil ni retratos familiares. Hay una figura blanca con guadaña, y a sus pies manzanas, cigarros, un vaso de licor. Alguien murmura, «Flaquita, no me abandones». Y ahí está el giro que descoloca a cualquiera. Esto también es México, pero no es lo mismo que la fiesta de noviembre. Entonces la pregunta se vuelve incómoda y fascinante a la vez. ¿Dónde termina la memoria familiar y dónde empieza la fe en una santa, que muchos consideran peligrosa? Porque si el Día de Muertos es una puerta que se abre una vez al año para hablar con la ausencia, la Santa Muerte, a la que llaman también Niña Blanca, Flaquita o la Señora, es otra cosa. Una presencia cotidiana. No llega solo en noviembre. Para muchos devotos está ahí todo el año, como un pacto silencioso con el riesgo y con la esperanza. Y aquí la cámara tiene que moverse con respeto doble. Primero, para no confundir tradiciones distintas. Segundo, para no repetir el Wendresentetiawan, cliché fácil de lo narco como explicación universal. Hay un error extendido. En Internet mezclan todo como si fuera el mismo paquete. Calaveras, altares, catrinas, santa no te qué, y lo llaman la cultura mexicana. Pero dentro de México la distinción suele ser clara. Mucha gente que arma ofrenda familiar no quiere saber nada de la Santa Muerte, y muchos devotos de la Santa Muerte no celebran el Día de Muertos como la fiesta bonita, sino como una fecha más en un calendario de devoción. La similitud visual, esqueletos, velas, ofrendas, engaña. La intención cambia. Pensemos en lo que hace la gente, paso a paso, en estos espacios de devoción. No es una receta, es una escena social. En barrios populares de grandes ciudades, o en casas discretas, o en pequeños negocios, aparece una imagen de la Santa Muerte. A veces de yeso, a veces de resina, a veces pintada a mano. Le ponen un manto de color, blanco, rojo, dorado, negro, y cada color se interpreta de maneras distintas según la tradición oral y los manuales populares que circulan, y sí, también hay disputas sobre qué significa qué. Se le encienden veladoras, se le habla. En ocasiones se reza con un rosario católico, en otras con fórmulas propias. A veces se le promete una visita, una ofrenda, una vela semanal. Lo que parece raro desde fuera es la naturalidad del trato. No es solo plegaria, es conversación, como si la muerte convertida en santa pudiera escuchar quejas de trabajo, miedo de hospital, angustia por el hijo, amenaza de violencia en la calle. ¿Quién participa? Aquí la cámara encuentra un mapa humano diverso. Hay señoras mayores que llevan décadas con devociones populares y suman a la Santa Muerte como otra protectora en un mundo que se siente cada vez más inseguro. Hay choferes, comerciantes, mujeres que crían solas, migrantes a punto de cruzar fronteras, jóvenes que viven en barrios donde la muerte no es metáfora sino vecina. Y también hay personas que vienen por razones menos románticas. Protección para negocios grises, favores que no se cuentan. La clave antropológica es esta. La devoción crece donde el Estado no alcanza y la vida se siente frágil, no porque la gente ame la muerte, sino porque necesita negociar con lo inevitable. Los investigadores contemporáneos señalan una tensión central. La Santa Muerte se parece a un santo, pero no está reconocida por la Iglesia Católica. Al contrario, ha sido condenada públicamente en distintos momentos. Y ahí se abre un conflicto de legitimidad. Para unos es blasfemia, para otros es fe verdadera del pueblo, sin permiso de nadie. ¿Te suena conocido? Muchas religiones han vivido estas batallas internas. ¿Quién decide qué es sagrado? ¿De dónde salió la Santa Muerte? Aquí también hay versiones, y es importante decirlo con honestidad. No hay un origen único, cerrado y aceptado por todos. Una versión mira hacia atrás, hacia imaginarios antiguos de la muerte personificada. En Mesoamérica existieron deidades y figuras asociadas al inframundo, y en Europa medieval circulaban imágenes de la muerte como esqueleto,
la danza macabra, por ejemplo. En tiempos coloniales, los misioneros y autoridades registraron prácticas populares que a veces mezclaban símbolos cristianos con otros locales. Hay quienes encuentran huellas en archivos y denuncias inquisitoriales de imágenes impropias o cultos no autorizados, pero ese rastro es fragmentario, aparece y desaparece, y no prueba una continuidad directa. La otra versión, más centrada en lo verificable reciente, dice: la Santa Muerte como la conocemos hoy se volvió masiva en las últimas décadas, especialmente desde finales del siglo XX e inicios del XXI, y aquí hay una escena urbana que se repite en crónicas y reportajes. Un altar público en un barrio popular, visitado cada mes por multitudes pequeñas que crecen. La gente llega con velas, con música, con promesas. No es un templo oficial, es un punto en la calle, a la vista del mundo, y ese detalle importa. La devoción no se esconde del todo, pero tampoco se integra al centro respetable. Vive en el borde como viven muchas vidas. El resultado es un fenómeno que incomoda a dos lados a la vez, al discurso religioso tradicional y al discurso estatal de control. Hubo periodos de derribo de altares públicos, sobre todo en zonas de frontera o en lugares donde las autoridades quisieron enviar un mensaje, pero derribar un altar no derriba la necesidad que lo sostiene. Si la devoción es un lenguaje para sobrevivir al miedo, la represión solo la vuelve más íntima, y aquí entra otro mito duro. La Santa Muerte es solo de criminales. Es una simplificación que tranquiliza a quien la repite, porque convierte un fenómeno social complejo en un monstruo fácil. Sí, hay criminales que la usan como símbolo, pero también la usan madres que piden salud para un hijo, trabajadoras que piden seguridad al volver de noche, migrantes que piden cruzar vivos, personas que sienten que ningún santo oficial les habla. En entrevistas, muchos devotos dicen una frase que se repite con variaciones: ella no juzga. Esa idea, la muerte como justicia imparcial, puede sonar aterradora, pero también consoladora para quienes se sienten juzgados por todos los demás. Y ahora, el giro narrativo. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte como fiesta? Mucho y poco al mismo tiempo. Mucho, porque ambas cosas comparten una valentía cultural. Mirar a la muerte de frente. Poco, porque la emoción dominante cambia. El Día de Muertos familiar suele estar atravesado por nostalgia, ternura y comunidad. La Santa Muerte suele estar atravesada por urgencia, peligro y negociación. Uno dice: te recuerdo. El otro dice: protégeme. En uno la muerte es visita, en el otro la muerte es guardiana. La cámara se mueve entonces a otro escenario donde la muerte se vuelve espectáculo de una manera nueva. Los grandes desfiles urbanos, inspirados por políticas culturales, medios y turismo. Aquí hay otra disputa contemporánea. En algunos lugares la celebración pública se volvió más coreografiada, más visual, más para mirar. Y hay gente que lo celebra, porque abre espacios, porque da trabajo, porque crea orgullo. Y hay gente que lo critica, porque teme que la memoria se convierta en selfie. Los antropólogos lo llaman a veces turistificación, cuando una práctica viva se reacomoda para visitantes. Pero cuidado, no es blanco y negro. En muchos casos la misma persona puede sentir ambas cosas. Puede emocionarse viendo calaveras gigantes en una avenida y, al día siguiente, llorar frente a una tumba sin cámaras. La tradición no es un museo, es una negociación constante. Y para entender esa negociación, vale mirar dos ejemplos contrastantes, dos maneras de hacer presente a los muertos sin repetir la misma escena. En ciertas comunidades del sur y sureste, la noche de cementerio mantiene un tono más íntimo, casi de conversación baja, con rezos y comida compartida en familia. En otras, el ritual se vuelve más comunitario y visible, con música y circulación de gente entre tumbas. Lo interesante es que ambos modelos cumplen funciones similares: reafirmar pertenencia, solo que lo hacen con lenguajes distintos. Uno, el de la vigilia, otro, el de la plaza. Y aquí va eso que casi nadie cuenta. El ritual no solo habla de muerte, también habla de estatus y reputación. En algunas localidades, cumplir con el mantenimiento de la tumba o con ciertas atenciones es una manera de mostrar respeto público. No hacerlo puede interpretarse como abandono, y eso pesa. Hay familias que gastan más de lo que pueden para no quedar mal. En entrevistas recogidas por estudios contemporáneos aparece ese sentimiento. Orgullo, sí, pero también presión. ¿Qué elegirías tú? ¿Cuidar tu economía o cuidar tu lugar en la comunidad? Otro secreto incómodo.
La memoria no siempre es dulce. Hay muertos que dividen familias, hay ausencias que dan rabia, y el ritual igual ocurre. A veces se coloca la foto de un familiar con el que había conflicto, a veces alguien se niega y otro insiste. La tradición entonces se convierte en escenario donde se decide qué se perdona y qué no. En un sentido fuerte es un tribunal doméstico. La muerte obliga a reescribir la historia familiar. Para que esto no se quede en teoría, pensemos en 3 casos reales y documentados en distintas fuentes. Testimonios, notas de prensa, investigaciones, que muestran cómo la relación con la muerte en México también se adapta a tragedias modernas. 1. Después de episodios de violencia masiva, muchas familias han creado altares colectivos para personas no identificadas o para víctimas sin funeral completo. No es folclore, es una respuesta a un duelo interrumpido. Cuando el cuerpo no está, el rito suple el vacío. La ofrenda se vuelve una forma de decir, no te borraron. 2. Tras desastres como terremotos han surgido memoriales espontáneos con velas, flores y fotos en espacios públicos. Esa estética se parece al Día de Muertos, pero su función es distinta. No es la fecha, es la urgencia de recordar. La muerte, cuando golpea de pronto, empuja a la gente a ritualizar aunque no haya calendario. 3. En comunidades migrantes, especialmente en Estados Unidos, se han recreado celebraciones de muertos como forma de sostener identidad y familia a distancia. Lo que en el pueblo era lo normal, se vuelve, en el extranjero, un acto de resistencia cultural, y ahí aparece otra función, la muerte como puente con la tierra. No solo vuelve el difunto, vuelve el hogar. En medio de todo esto vuelve la Santa Muerte como sombra polémica. Algunos devotos la integran al paisaje de calaveras de noviembre y se sienten parte del mismo amor a los muertos. Otros insisten en separarla. Esto es otra cosa. La Iglesia suele marcar la distancia. El Estado a veces también. Y sin embargo la figura sigue. ¿Por qué? Porque para sus devotos cumple una promesa simple y brutal. Si la muerte llega para todos, quizá también pueda cuidar de todos. Y ahora, en el borde de esta historia, aparece un lugar donde la muerte no se mira desde lejos ni desde la calle, sino desde el cuerpo mismo. Un ritual donde los huesos no son símbolo, sino realidad visible, manipulada con manos de familia. Ahí la pregunta se vuelve aún más intensa. ¿Hasta dónde puede llegar el amor por la memoria sin convertirse en miedo? Las manos no tocan la tierra, tocan una caja. En el panteón, bajo un sol que no perdona, una familia se reúne alrededor de un pequeño osario, la tapa se levanta y aparece algo que no solemos ver en público. Huesos cuidadosamente acomodados, envueltos en tela bordada, una mujer mayor toma una brocha, como si fuera a limpiar una figura de porcelana, y empieza a quitar el polvo con movimientos lentos, casi tiernos. No hay gritos, no hay espectáculo, solo el sonido suave de la cerda sobre el hueso y, de fondo, el murmullo de otros pasos haciendo lo mismo. El giro te golpea en el estómago. Aquí la muerte no es símbolo, es materia que la familia cuida año tras año, y la pregunta se clava. ¿Qué tiene que pasar en una cultura para que mantener a los muertos sea también una forma de amar a los vivos? Esto sucede en Pomoch, Campeche, y está documentado en registros culturales y notas del INEI, una práctica que se ha vuelto emblemática, por lo que exige emocionalmente. No es el Día de Muertos de postal. Es otra capa del mismo universo. La idea de que la relación con los difuntos no termina con el entierro, ni siquiera con el duelo, se vuelve mantenimiento, se vuelve visita, se vuelve responsabilidad. La cámara observa sin invadir. Primero llegan los parientes, no solo los mayores, también jóvenes, incluso niños que aprenden el gesto como quien aprende una oración. Alguien trae flores, alguien trae agua, alguien trae un paño limpio. En algunas familias hay roles casi fijos. La abuela dirige, un hijo se encarga de abrir y cerrar, una nieta sostiene la tela, un sobrino busca sombra, y ocurre algo que desde fuera puede parecer demasiado, pero desde dentro tiene una lógica íntima. Limpiar los restos no es profanar, es cuidar. No es un acto improvisado. En la tradición local, según se recoge en descripciones etnográficas y testimonios, existe la idea de que, pasado cierto tiempo, el cuerpo ya no necesita la tierra. Se traslada a un osario, y la familia se encarga de que permanezca digno. La brocha, el paño, el orden de los huesos, la caja con tela bordada, todo habla de un valor, respeto material, que no se pierda, que no se abandone.
que no se vuelva anónimo. ¿Y qué sienten? Aquí el antropólogo dentro de mí se queda callado y deja hablar a la escena, porque hay una mezcla difícil de traducir. Orgullo por cumplir, tristeza que vuelve como ola, y una calma extraña, como si el contacto con lo concreto domara a lo abstracto. Para algunos tocar la caja es confirmar que la muerte es real, para otros es lo contrario. Es confirmar que el vínculo sigue, aunque haya cambiado de forma. Y tú, mirando, te preguntas inevitablemente, ¿te daría paz o te rompería? Ahora, el contraste. A unas cuantas horas de ahí, no en distancia exacta, sino en clima cultural, el Día de Muertos se vive con un tono completamente distinto en la península de Yucatán, donde el ritual se nombra en lengua maya Hanal Pixán, también escrito Yanal Pixán, que suele traducirse como comida de las ánimas, y aparece explicado en textos institucionales y divulgativos del propio Estado y del gobierno federal. La palabra ya es una declaración. Aquí el centro no es la calavera ni el desfile, sino alimentar a quienes vuelven. Y entonces la cámara entra a otro espacio, una cocina. La muerte en México muchas veces se entiende por la comida, no como decoración, sino como puente. En Yucatán lo que se prepara no es cualquier cosa. Hay un platillo que aparece una y otra vez en testimonios, crónicas locales y relatos familiares. El pib. Muchos lo reconocen por el nombre de mukbipollo, una especie de gran tamal horneado asociado a estas fechas. La palabra pib remite al método tradicional de cocción bajo tierra, un horno hecho en el suelo. Ojo, no te estoy diciendo cómo hacerlo, te estoy diciendo qué significa verlo. Porque lo importante no es la receta, sino la escena comunitaria, la familia organizándose alrededor de un alimento que tarda, que requiere manos, que no se hace solo para ti, se hace para el encuentro. El ritmo aquí es otro. Se escucha el roce de hojas, el golpe de la masa, el fuego que respira. Los mayores corrigen con paciencia. Todavía falta. Así no. No te apresures. Los niños miran como si fuera magia, y de pronto entiendes algo. El rito no solo habla con los muertos, también educa a los vivos. Enseña pertenencia, enseña paciencia, enseña que la memoria no se hace con un clic, se hace con tiempo. En Hanal Pixán, además, se siente fuerte una idea que aparece en mucha tradición oral. Las ánimas llegan y la casa se prepara para recibirlas. La comida no es un adorno, es hospitalidad. Y la hospitalidad es, en muchas culturas, una forma de honor. La pregunta incómoda vuelve. ¿Qué pasa si no tienes con qué? ¿Si la pobreza aprieta? Ahí aparecen estrategias comunitarias que los investigadores suelen destacar. Compartir, simplificar, sustituir. El rito no desaparece, se adapta, porque su función no es el lujo, es el lazo. Y aquí va otro de los malentendidos más comunes de Internet. Creer que todo México celebra igual, con los mismos objetos y el mismo guión. En realidad, lo que UNESCO reconoce, cuando habla de las fiestas indígenas dedicadas a señalar el retorno anual de los difuntos, es precisamente esa diversidad. Un mosaico de comunidades donde se cruzan raíces indígenas y calendarios católicos, y donde cada región pone el acento en un lugar distinto. Esa inscripción internacional señala algo importante. No es un show, es una práctica social arraigada, y también marca una fecha clave. Fue proclamada en 2003 y quedó inscrita en 2008 en la lista representativa, según los registros de UNESCO. Pero volvamos al cine, a la carne viva del relato. De Yucatán saltamos a Michoacán, al lago de Pátzcuaro, donde la noche cambia el mundo. En la tradición purépecha se habla de la Noche de Ánimas, un momento en que el cementerio no es solo lugar de descanso, sino lugar de encuentro. Hay relatos contemporáneos, en prensa y crónicas culturales, que describen el trayecto como un río de luz, gente caminando con velas, campanas sonando, Jesús murmurados, y hay una imagen poderosa que aparece una y otra vez en la leyenda local, las almas que vuelven como mariposas monarca, coincidiendo con la temporada de migración que hace de Michoacán un santuario natural. Ahora, paso a paso, como si fueras la cámara. Primero, la tarde del 1 de noviembre empieza a volverse fría, las familias se preparan. No todos van con el mismo ánimo, algunos con emoción, otros con un peso en el pecho. Se apagan luces en ciertas zonas, se encienden otras. La comunidad se mueve como si conociera un guión antiguo. Las manos cargan velas, flores, comida. Los mayores llevan el ritmo, saben a quién hay que visitar primero,
qué tumba está más descuidada, qué promesa se debe cumplir. Luego viene el camino al panteón. En algunos relatos el silencio se mezcla con el sonido del lago, y ahí aparece el momento que muchos turistas quieren capturar, pero que para la gente local es otra cosa, la vigilia. Están ahí junto a la tumba horas. No es pasar a dejar algo, es quedarse, es sostener una presencia. Y en esa vigilia hay un detalle humano que rara vez entra en los videos cortos. La conversación. A veces se habla del muerto como si escuchara: mira, ya vino tu nieto. ¿Te acuerdas cuando? Otras veces no se habla, se acompaña en silencio. Las emociones se alternan como respiración. Un minuto de risa, un minuto de nudo en la garganta. Desde fuera parece contradictorio, desde dentro tiene sentido. La vida real siempre mezcla. Aquí la función social aparece con claridad brutal. Esta noche la comunidad se reafirma a sí misma. Los vivos se ven, se reconocen, se miden, se consuelan y también se controlan, porque la memoria es obligación. Si alguien no aparece nunca, se nota. Si alguien no cuida, se comenta. No como chisme vacío, sino como recordatorio de un valor. Pertenecer implica responder. Y ahora otro contraste que rompe estereotipos. En algunos lugares la imagen turística de Janitzio eclipsa a otras comunidades alrededor del lago que vive en la noche con menos cámaras, con más intimidad. Ahí el documental debe ser justo. Lo visible no siempre es lo más profundo. Lo más profundo a veces ocurre donde nadie apunta un lente. En este punto conviene poner una lupa sobre algo que casi nadie cuenta con honestidad. La muerte como fiesta también puede ser una carga. Hay gente que no quiere celebrar. Hay gente que se siente obligada a sonreír porque así se hace. Hay adolescentes que preferirían estar lejos del panteón, pero van porque la familia pesa. Hay viudas recientes para quienes la fecha es un golpe, no un consuelo, y aún así participan. ¿Por qué? Porque el rito no solo te pertenece a ti, le pertenece a la red que te sostiene, y aquí aparece un dilema universal. ¿Qué pesa más, tu libertad individual o la necesidad colectiva de significado? Volvemos a Pomuch para entender otra función, el rito como lucha contra el borrado. La limpieza anual de huesos, descrita en materiales del INEI, es un gesto extremo de continuidad. Mantener los restos ordenados, limpios, identificados, envueltos con cuidado, es decir, no te vuelves polvo anónimo. En un país atravesado por historias de violencia, desapariciones y duelos incompletos, esa frase tiene un filo aún más doloroso, aunque la tradición sea anterior a muchos de esos contextos. No siempre se dice así, pero se siente. Y aquí entra otro mito que circula por ahí. En México nadie le teme a la muerte. No, el miedo existe. Lo que cambia es cómo se maneja. En lugar de esconderlo, se le da forma, se le da fecha, se le da comida, se le da luz. Y a veces se le da brocha y tela bordada, no porque no duela, sino porque duele tanto que la cultura inventa herramientas para no quedar destruida. También cambia con el tiempo, y eso es clave para no romantizar. La modernidad trajo hospitales, funerarias, cementerios más reglamentados y normas sanitarias que en algunos lugares han modificado prácticas antiguas. La migración cambió la geografía del duelo. Hay quienes no pueden volver al pueblo en noviembre. Entonces el altar se hace en un apartamento pequeño en otra ciudad o en otro país. Las redes sociales metieron cámaras dentro de momentos íntimos, y el turismo, otra vez, empuja a convertir lo sagrado en experiencia. Hay comunidades que lo usan para sostener economía local, otras lo resisten, y muchas hacen ambas cosas a la vez, abren una parte y protegen otra. Hay además una discusión contemporánea entre investigadores y gente de comunidad. ¿Qué es auténtico? Esa palabra suele ser trampa, porque la autenticidad no significa igual que hace 500 años, significa tiene sentido para quienes lo viven hoy. Y el sentido en México sigue siendo potente. Los muertos no se van del todo mientras haya quien los nombre. ¿Y cómo termina esto para el participante? No con un final feliz de película. Termina con algo más real. La fecha pasa. Las velas se consumen. La comida se comparte o se retira. El panteón vuelve al silencio. La caja se cierra. Pero el cuerpo, tu cuerpo, se queda con una sensación particular. Hiciste lo que había que hacer. Cumpliste. Acompañaste. Volviste a poner orden en el desorden que trae la pérdida. Para algunos es alivio, para otros es cansancio, para otros es un dolor renovado. Y aún así el año siguiente la rueda vuelve, porque la tradición no promete que no dolerá. Promete algo distinto,
que no dolerá solo. Y justo cuando parece que el relato se queda en lo íntimo, aparece el siguiente giro. Hay un lugar donde la muerte se vuelve también arte público, sátira elegante, identidad nacional, y donde una calavera con sombrero dejó de ser solo dibujo para convertirse en espejo. No nació en un templo antiguo, nació en un mundo de tinta, clase social y burla hacia los vivos, y aún así terminó acompañando a los muertos. La imprenta no huele a incienso ni a flores, huele a tinta fresca y a papel húmedo. Un hombre levanta una plancha, la alinea con paciencia, y el rodillo empieza a cantar. Un sonido áspero, mecánico, casi hipnótico, mientras aparece, línea por línea, una calavera vestida como dama elegante. Afuera la gente compra el grabado como quien compra pan, algo cotidiano. Y entonces llega el giro. La muerte, aquí, no está en el panteón ni en el altar, está en el mercado de las ideas, en el humor, en la crítica social. ¿Cómo pasó que un esqueleto con sombrero terminara siendo emblema nacional y al mismo tiempo una manera de hablar de clase, vergüenza y orgullo? Si el Día de Muertos en casa es conversación íntima con el ausente, y si en otros lugares la relación con la muerte se vuelve mantenimiento, material o devoción cotidiana, en la ciudad moderna aparece otra capa, la muerte como lenguaje público, no para hacer show, sino para decir cosas que en voz directa duelen o se castigan. Y aquí entra una palabra que casi siempre se reduce a disfraz bonito, pero que en realidad nació como una bofetada, la Catrina. Antes de ser Catrina fue la calavera garbancera, una figura asociada a los grabados populares. En el México de finales del 19 y principios del 20, época de desigualdades fuertes, de aspiraciones de parecer europeo, de tensiones políticas, las calaveras no solo representaban la muerte, representaban la idea de que, por más trajes finos que uses, la muerte te desnuda hasta el hueso. No era romanticismo, era crítica social convertida en imagen. Y más tarde, ya en el siglo XX, un muralista, Diego Rivera, la reubicó con otro nombre y otra potencia visual, integrándola a una narrativa nacional. Lo importante aquí no es memorizar autores, sino captar el mecanismo. La muerte se vuelve espejo, y cuando el espejo habla, a veces habla con ironía. En este mismo registro existe otra tradición que muchos visitantes ven como curiosidad graciosa, pero que tiene filo cultural. Las calaveras literarias son versos satíricos, a veces cariñosos, a veces mordaces, que imaginan a la muerte llevándose a alguien, un político, un vecino, un maestro, incluso a ti mismo, con una voz juguetona. En escuelas se escriben como ejercicio, en periódicos han circulado como costumbre de temporada. Desde fuera parecen una broma macabra. Desde dentro son una forma de entrenar algo difícil, decir la verdad sin destruir el lazo social. Te burlas, sí, pero con reglas. No es humillación, es un teatro de límites. Hasta dónde podemos criticar, hasta dónde podemos reír, hasta dónde podemos nombrar lo que da miedo. Imagínate la escena en una escuela de barrio. La maestra escribe en el pizarrón, calavera literaria. Los niños se ríen porque suena a calavera de Halloween, pero pronto descubren que no es copiar monstruos, es inventar una mini historia, con rima donde aparece la muerte como personaje. Y aquí viene el twist pedagógico. En vez de prohibir el tema, lo vuelven escritura, lo vuelven creatividad, lo vuelven controlado. Es una manera de socializar el miedo. Lo pongo en papel, lo domestico, lo comparto. Ahora cambiemos el encuadre, del salón a la calle. En las grandes ciudades, especialmente en la capital, los últimos años han visto crecer celebraciones públicas gigantescas, desfiles, comparsas, maquillaje elaborado, catrinas en zancos, música por avenidas. Mucha gente local participa con orgullo, mucha gente visita con asombro, y también hay quien se incomoda, porque cuando algo íntimo se vuelve masivo, surge una pregunta cultural inevitable. ¿Para quién es la fiesta? ¿Para los muertos, para la familia, para el turismo, para la identidad nacional? A veces para todo a la vez, y esa mezcla produce belleza y tensión. Aquí conviene distinguir con honestidad. La espectacularidad urbana no cancela lo doméstico, pero sí lo reordena. En algunos barrios el altar de la casa sigue siendo el centro, en otros el centro se desplaza al espacio público. La fiesta se vive en la calle, y eso cambia el tipo de emoción. En casa el gesto es te extraño. En la calle el gesto puede ser aquí estamos, somos comunidad, esto es nuestro.
Es política del símbolo, aunque nadie lo diga con esas palabras. Y como toda política del símbolo, también tiene economía. Aparecen concursos de altares, premios, patrocinios, mercados llenos de papel, veladoras, pan, disfraces. La estética se expande. La Catrina entra a anuncios, a vitrinas, a souvenirs. ¿Eso es malo? No automáticamente. Para artesanos puede ser sustento, para barrios puede ser trabajo, para familias puede ser orgullo de ver lo propio reconocido, pero también hay un riesgo, que el rito se reduzca a foto bonita y pierda su núcleo, la relación con la ausencia. Aquí va un detalle que casi nadie cuenta sin dramatizarlo. En algunos contextos, la expansión comercial genera vergüenza dentro de comunidades, no porque la tradición sea pobre, sino porque se comparan. Mi altar no es tan grande, no tengo tanto. Y la comparación mata la intención original. En entrevistas y observaciones etnográficas aparece esta presión, el altar como indicador de cumplimiento, de amor medible, y ahí el documental debe ser justo. La tradición puede unir, pero también puede exigir, puede sostener, pero también puede cargar. Hablemos entonces de lo que la gente siente en medio de este cambio. Una joven maquillada como Catrina en una plaza quizá te diga que lo hace por su abuela, que le enseñó a poner ofrenda, y que vestirse así es llevarla encima. Un artesano quizá te diga que cada papel picado que corta repite patrones que aprendió mirando manos mayores. Un vendedor quizá te diga que en estos días gana lo que le permite sobrevivir el mes. Un anciano quizá te diga con molestia que antes era más callado. Todas esas voces pueden ser verdaderas a la vez. Porque el rito es una cuerda. La tensas hacia la intimidad, hacia la economía, hacia el orgullo nacional, hacia el turismo. Y la cuerda suena distinto, pero sigue siendo cuerda. Ahora, para entender por qué la muerte se volvió fiesta, sin caer en simplificaciones, necesitamos mirar el corazón emocional del asunto. La muerte no se celebra porque sea bonita, se celebra porque es inevitable. Y cuando algo es inevitable, tienes dos opciones culturales: negarlo o ritualizarlo. México, con todas sus diferencias regionales y sus debates internos, ha construido un repertorio donde la muerte puede ser llorada, bromeada, cantada, rezada, cocinada, limpiada, dibujada, no para confundir dolor con alegría, sino para impedir que el dolor te deje sin lenguaje. Y ahora, el contraste más importante, y el que casi siempre se pierde en redes: cómo se ve desde fuera versus cómo se siente desde dentro. Desde fuera ves color, calaveras, música, pan, desfiles. Qué raro, qué intenso. Desde dentro muchas personas lo describen con otra palabra: presencia. Se siente que están. No como un fenómeno paranormal de película, sino como un estado emocional compartido. La presencia ocurre cuando toda la casa habla del mismo nombre, cocina el mismo platillo de memoria, enciende una luz por la misma historia. La presencia ocurre cuando el duelo deja de ser un cuarto cerrado y se vuelve sala común. Y aquí hay un punto delicado. ¿Esto cura el duelo? No siempre, pero le da estructura, le da un marco. Te permite sostener algo que sin marco desborda. En antropología se diría que el rito administra el caos. En lenguaje humano se diría así: te da algo que hacer cuando lo único que quieres es desaparecer. Entonces, ¿por qué sigue vivo pese a la modernidad, pese al turismo, pese a las polémicas? Porque responde a necesidades universales con herramientas locales. A la necesidad de pertenecer, responde con comunidad. A la necesidad de honrar, responde con gesto concreto. A la necesidad de hablar de la muerte sin hundirse, responde con humor regulado, con arte, con comida, con luz. A la necesidad de mantener a los ausentes dentro de la historia familiar, responde con un calendario que vuelve cada año y te dice: aquí puedes recordarlo sin que te trague el resto del tiempo. Y al final, lo más duro y lo más hermoso es esto: el Día de Muertos no es solo una tradición sobre los muertos, es una tradición sobre los vivos que se niegan a aceptar que amar termina cuando termina el cuerpo. La cámara regresa a una casa, no a una avenida. Alguien apaga el ruido del mundo. Queda el altar en penumbra, con velas que ya bajaron, con un plato que se enfría, con un retrato que mira sin moverse. Nadie ve un fantasma, pero todos sienten que algo estuvo cerca. Se recoge el pan con cuidado como quien cierra una carta. Se guardan las fotos, se barre el pétalo caído, y, sin decirlo en voz alta, la familia acepta la verdad que sostiene todo el ritual. La muerte no se vence, pero se acompaña, porque quizá eso es lo que este festejo revela sobre los humanos.
No celebramos la muerte, celebramos la capacidad de no rompernos del todo cuando llega, y cuando una comunidad enciende una vela para alguien que ya no puede verla, está diciendo, sin discursos, sin filosofía, tu ausencia no manda sobre nosotros, nuestra memoria sí. Y si alguna vez te pareció extraño ver una calavera sonriendo entre flores, tal vez ahora puedas verlo distinto. No es risa de burla, es la forma que encontró un pueblo para mirar al abismo y seguir llamándolo familia.